un ejemplo de lo que es protección contra sobretensiones y específicamente con el SPD, ¿verdad? Con las protecciones contra rayos, contra descargas atmosféricas. Pero ¿qué nos dice la normativa? ¿Okay? Hay normativas que se asientan en nuestros países, ¿verdad? Pero vamos específicamente a lo que nos dice una norma internacional que vendría a ser eh, la IEC sobre estas protecciones transitorias que son en microsegundos o milisegundos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que nos dice la norma IEC. La primera normativa es la 60364, que nos dice que debemos colocar un sistema de eh, sobreprotección para sobretensiones transitorias, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la norma en la parte de corriente continua. ¿Ok? En el DTR 2018 también nos está diciendo lo mismo, que debemos colocar sí o sí un sistema en lo que es la parte fotovoltaica. Pero ya en la IEC 61643 32 de 2017 nos lo dice muy claramente en esta parte que independientemente de que haya o no descargas atmosféricas en el lugar, debemos colocar obligatoriamente un sistema de sobreprotección o de protección contra sobretensiones, ¿verdad? Entonces, y también nos dice que no vamos a colocarlo siempre y cuando un análisis de riesgo, ¿verdad? Nos lo diga así, ¿verdad? Entonces, siempre que un análisis de riesgo nos lo diga que no es necesario colocar un sistema contra sobre tensiones transitorias, pues no lo vamos a colocar. Obligatoriamente, si es necesario, obviamente eso es lo que nos está diciendo la norma. Para verlo de forma un poco más clara, ¿ok? Hemos dicho que tenemos un sistema solar fotovoltaico que necesita esta protección o que es necesario colocar estos sistemas de protección, ¿verdad? Entonces, tenemos dos parámetros generalmente para definir esto. Tenemos el parámetro de distancia, ¿ok? En el lado fotovoltaico, recuerden que PV es en inglés, pero en español, ¿ok? En español, ¿verdad? Es FV, fotovoltaico. ¿Ok? Entonces, en fotovoltaico, el lado fotovoltaico, tenemos una longitud. Esta longitud, tenemos dos parámetros aquí. Cuando es mayor que 10 metros y también cuando es menor que 10 metros. ¿Ok? Según las normativas, esto es lo que nos dice. Tenemos dos parámetros necesarios que tenemos que evaluar aquí. Recuerden que todavía estamos en el lado de corriente continua hacia el inversor. ¿Y dónde está en el inversor? La simbología del inversor. Miren, aquí tenemos la simbología del inversor. Así es como es el símbolo de un inversor. ¿Ok? Entonces, estamos entre eh, estamos entre la caja combinatoria, aguas arriba, ¿ok? Y también entre el inversor, ¿verdad? Estamos entre los paneles fotovoltaicos y el inversor. Entonces, todavía no llegamos a la parte AC, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en la parte. Pero vamos a explicar más o menos qué es lo que nos está diciendo la imagen. Aquí tenemos los paneles solares, ¿verdad? Miren, tenemos los paneles solares que van a incidir los rayos solares, ¿verdad? La radiación y va a producir electricidad. Tenemos en color rojo, tenemos los cables positivo y negativo, ¿verdad? En este caso está colocado en rojo, pero quiere decir que por ahí pasa una corriente, ¿verdad?
ya sea dos polos, positivo y negativo, o uno nada más, pero en este caso es una simbología de que está pasando una corriente de carga por ahí. El color negro vendría a ser un cable de tierra, ¿verdad? Que va desde la estructura de los paneles hacia la conexión en tierra aquí. ¿Ok? Todo eso es tierra. Entonces va hacia la otra conexión también en tierra y a una tierra general que tenemos aquí. Y la tierra física pues lo tenemos aquí también. Ya está. Entonces esta casa o este sistema de inversor es off, es on-grid, ¿verdad? Es un sistema conectado a red porque miren, tenemos por aquí la red que va hacia el inversor, ¿verdad? Entonces es un sistema on-grid, fácil de reconocer, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un cuadro general que se dirige hacia el inversor, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el sistema. Entonces, ¿dónde están estos descargadores o este SPD? Miremos que lo tenemos de esta parte. Tenemos aquí, este es uno descargador, tenemos aquí el otro descargador, ¿verdad? Uno, el descargador número 2, el descargador número 3 en la parte alterna, descargador número 4 en la parte alterna también, cerca a la caja, y tenemos un descargador tipo 3 aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por tipo, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo por tipo. Recuerden que también tenemos por tipo. Las de tipo 1, ¿ok? Tipo 1 van generalmente cerca a los paneles solares o antes que llegue la energía al inversor, ¿verdad? Y los de tipo 2 también pueden ser de esa forma, ¿verdad? Pueden estar en el techo y también pueden estar cerca al inversor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son? Miren, lo tenemos aquí. Tenemos esto de aquí. Pueden ser el cuadrito número 1, ¿verdad? Esto es. Y también puede ser el cuadrito número 2. ¿Ok? Y las de tipo 2, también lo mismo, pueden estar en la posición 1 y también pueden estar en la posición 2. ¿Ok? Esto va a ser dependiendo de el nivel ceráustico, ¿verdad? Que hemos dicho que es una probabilidad de que caigan eh, incidencias climatológicas en el sitio o en la estructura. En este caso, como podemos observar, no tenemos ningún pararrayos en la estructura porque obviamente no lo necesita, porque el nivel ceráutico es muy bajo y no hay incidencias de rayo en el lugar. ¿Okay? Entonces, para este tipo de instalación, ¿okay? Donde el nivel ceráustico es bajo, ¿okay? O muy bajo, o los rayos no caen de manera indirecta, sino a kilómetros, ¿okay? Puede ser de esa forma. Entonces, tenemos aquí estos puntos que hemos dicho que vamos a evaluar. Tenemos el primer punto, punto número 1, ¿okay? Tenemos el punto número 2, en esta parte, y estos son de corriente continua, ¿verdad? Lo tenemos aquí en color rojo. Así es la simbología para un SPD, ¿verdad? Entonces la simbología para un SPD vendría a ser esto de aquí. PD. Entonces, vamos a ver, estamos en esta parte, hemos dicho, en esta parte de aquí. Ahora, a veces es muy confuso, ¿verdad? Sobre todo en los tipos de descargadores y en cuál vamos a elegir, ¿no? Generalmente, en el punto número 1, ¿okay? En el punto número 1 podemos colocar descargadores de tipo 1, descargadores de tipo 2. En el punto número 2, ¿okay? Podemos colocar descargadores tipo 2, ¿verdad? En el punto número 3, ¿verdad? Podemos colocar descargadores número 3.
En el punto número 4, que es una llave general, podemos colocar descargadores tipo 2. Entonces, todo estos tipologías, ¿verdad? Estos cosas un poco más técnicas ya lo vamos a resumir para nosotros saber qué es lo que nosotros tenemos. Pero para nuestro ejemplo, vamos a decir que nuestro sistema solar fotovoltaico hacia el inversor, desde el techo hacia el inversor, nuestro L fotovoltaico es mayor que 10 metros y también en la zona pues hay un riesgo bajo de incidencias ¿verdad? Quiere decir incidencias de descargas atmosféricas, un riesgo bajo de descargas atmosféricas y tenemos mayor de 10 metros en lo que es esta parte de aquí. Con esos datos vamos a ver cómo vamos a calcular el SPD. En este gráfico recordemos que este es un resumen ya un poquito más elaborado, ¿verdad? De un sistema. Recordemos que necesitamos obligatoriamente colocarlo en la parte alterna y también en la parte continua, ¿verdad? Sobre todo en la parte continua que es obligatoria y en la parte alterna pues también. Entonces vamos a colocar aquí. Hemos dicho que el L, el L en la parte de la distancia es mayor que 10 metros, ¿verdad? Hemos dicho aquí. Eso es lo que nosotros tenemos un valor de dato, ¿verdad? Entonces, como nuestro riesgo es bajo, ¿okay? Nuestra incidencia es baja, ya recordemos que nuestra incidencia es baja, ¿verdad? Vamos a ir a nuestros datos. Primero vamos a ver lo que nos dice aquí. Pues es una forma de colocar un SPD fotovoltaico conectado a la red, ¿verdad? Este es un sistema que está conectado a la red porque aquí tenemos la distribución principal. Bueno, entonces lo que nos dice la normativa, según la normativa IS, la International Electronic Commission 61 64332, ¿okay? La ubicación del SPD se instala en red de corriente alterna y corriente continua, ¿verdad? Depende de varios criterios y factores, como por ejemplo el riesgo, las distancias, ¿okay? Si está conectado o no conectado, si está en un edificio o en el campo, ¿okay? Pero tenemos una tabla que prácticamente nos va a resumir, nos va a ayudar a elegir, ¿verdad? A tener una idea un poquito más elaborada. Entonces, primero vamos a ver el gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico de aquí arriba? Tenemos aquí el módulo, los módulos fotovoltaicos o el stream, ¿verdad? El stream produce una energía y va hacia el inversor. El inversor, pues obviamente lo va a inyectar a la red o va a cargar la batería, ¿verdad? Entonces, así de esa forma, ¿verdad? O va a brindar a nuestro consumo de esa forma. ¿Okay? Entonces, hemos dicho que vamos a instalar 4 SPDs. ¿Okay? Puede ser uno si es menor que 10 metros y puede ser 2 si es mayor que 10 metros, ¿verdad? Pero estamos aquí en la parte DC y esto es la parte AC, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Estamos en la parte DC todavía y vamos a ir a ese punto. Entonces, si estamos en la parte DC, vamos a ir a un edificio, ¿verdad? Sin LPS, que vendría a ser el descargador, ¿verdad? Atmosférico, que vendría a ser el pararrayos. No lo tenemos instalado, ¿verdad? Este es nuestro ejemplo. No está instalado un pararrayos porque, según el análisis de riesgo, no lo necesita, pero sí es necesario colocar estos descargadores atmosféricos.
Entonces, según la normativa, nos obliga a colocar esto, ¿verdad? Entonces, nos ubicamos en esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí nos vamos a ubicar edificio fotovoltaico sin LPS. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, aquí LPS y el LPS aislado, las distancias en el lado AC, las distancias en el lado fotovoltaico, y tenemos aquí, miren, los 4 LPS que vendría a ser de corriente alterna y de corriente continua, ¿verdad? Entonces estamos en la parte continua, por lo tanto van a ser 3 y 4. Entonces, si es mayor que 10 metros, nos vamos a ubicar en este punto de aquí, ¿verdad? Toda esta parte, y nos vamos a ir a esta parte. Por lo tanto, miren, es un tipo 2, ¿verdad? T2 significa tipo 2. Por lo tanto, nosotros vamos a elegir un SPD, ¿ok? Tipo 2. Obviamente va a ser de corriente continua. Entonces, ¿cuántos? Según esto nos dice que también debemos colectar 2 más en la parte alterna, mírenme. Pero porque tenemos mayor a 10 metros. Si fuera menor, con este caso solamente, miren, nos pide 1 y 2 en la parte corriente alterna y en la parte corriente continua. En este caso tenemos 2, ¿verdad? Tenemos también en la parte alterna, porque es mayor también que 10 metros, supongamos aquí que es mayor de 10 metros. Entonces vamos a poner en total 4. Ahora, ya sabemos qué tipo de descargador vamos a poner, ¿verdad? El tipo que tiene que ser tipo 2, ¿ok? Y que tenemos un riesgo bajo. Riesgo bajo de incidencias, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a decir lo siguiente con nuestro ejemplo. Tenemos en la parte DC entre el inversor y los paneles, ¿verdad? Tenemos aquí DC. Vamos a elegir primero de corriente continua. Entonces, ¿qué hay en nuestra caja de protección? Tenemos todo esto, los fusibles, tenemos una cuchilla de desconexión de emergencia, y en la parte fotovoltaica también tenemos eh, un seccionador de paneles, y vamos a colocar, hemos dicho, otro SPD. Por lo tanto, tenemos el SPD 1 y el SPD 2, ¿verdad? Según nuestro cuadro, ¿verdad? Recordemos que esto es nuestra caja de protección cerca a los paneles, y esto es nuestra caja de protección, ¿verdad? Pequeña ya, pero cerca a los paneles, ¿verdad? Y esto es cerca a los inversores. Entonces, así lo tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los valores ahora. Con los valores tenemos un string de 451 voltios, y tenemos aquí los parámetros del inversor, el MPPT, el voltaje máximo y la corriente máxima que puede soportar este inversor, ¿verdad? Esos son los datos de paneles mínimos que debemos tener. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Según nuestra normativa, ¿okay? Según nuestra normativa, nosotros el UC, ¿okay? Nuestro voltaje de operación va a ser 1.2 veces el voltaje de operación, ¿verdad? ¿Okay? Eso va a ser nuestro voltaje a la cual, ¿okay? A la cual vamos a empezar a desechar la corriente o el voltaje, ¿verdad?
Entonces, esto es un voltaje de stream, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un voltaje máximo de protección de 541, ¿verdad? Punto 2. ¿Okay? Ese es nuestro voltaje. Pero si vamos al caso práctico, ¿verdad? Esto tiene que ser, no tiene que superar los 500 voltios. ¿Okay? 500 voltios, vamos a elegir entonces 500 voltios. ¿Okay? Ese es por practicidad, ¿verdad? Tiene que ser así. El MPPT no tiene que superar ese voltaje. Por lo tanto, nos da un margen de 50 voltios todavía. ¿Okay? En este caso, vamos a tener algunos inconvenientes por encontrar el voltaje ideal, ¿verdad? Tenemos que acercarnos, pero nunca tenemos que superar los 550 voltios también que tenemos por aquí. ¿Okay? Entonces, muy complicado a veces encontrar los voltajes y amperajes ideales, pero tenemos que buscarlo en un fabricante y en otro fabricante hasta dar con él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el UP. El voltaje UP vendría a ser el voltaje el cual nos queda luego que ha ocurrido un incidente, ¿verdad? Entonces, este UP, ¿okay?, tiene que ser igual a 5 veces, ¿okay?, por 451 voltios por 0.8. Listo. Entonces, este UP tiene un valor de 2255 voltios. Ok. Entonces, vamos a colocar ahora, pero en el caso práctico, de repente no podemos encontrar exactamente, no vamos a encontrar así, ¿verdad? Recordemos también que nuestro riesgo es bajo. Si nuestro riesgo es bajo, está en el orden de los 2.5 kilovoltios. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la normativa, ¿verdad? Tiene que ser menor a 2.5. Por lo tanto, vamos a elegir uno que sea menor a 2.5 kilovoltios. Entonces vamos a poner aquí 2.5 kilovoltios. ¿Okay? Entonces más o menos unos 2500 voltios. Eso es el voltaje residual que nos va a quedar, ¿verdad? Luego del primer SPD. Y en el segundo ya va a desechar toda esa energía, ¿verdad? Entonces, por eso siempre estamos colocando 2. ¿Okay? Si hay de menos, ¿okay?, lo vamos a colocar, pero ya en el segundo SPD, en el SPD número 2. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Estamos en el orden de riesgo bajo, por lo tanto va a ser 20 kiloamperios. Si fuera un riesgo medio sería 40 kiloamperios y si fuera un riesgo alto sería 65 kiloamperios. ¿Okay? Eso es lo que nos dice los estándares, ¿verdad? Entonces, como estamos en un riesgo bajo, vamos a poner 20 aquí y el I máximo vendría a ser el doble, 40 siempre. Entonces, estos son nuestros parámetros para pedir o para adquirir el SPD, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí en un resumen. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho sobre los riesgos. Si tengo un riesgo bajo, nuestro descargador tiene que tener por lo menos, tiene que ser menor a, vamos a colocar menor a, tiene que ser menor a 20 kiloamperios.
Si es un riesgo medio, tiene que estar entre los 40 kiloamperios. ¿Ok? 40 a 20, ¿verdad? Kiloamperios. Y si es un riesgo alto, entre los 65 más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 40 kiloamperios y puede ser 65 si encontramos, o puede ser también 100 kiloamperios, ¿verdad? Entonces eso es los riesgos que tenemos. Si tengo un riesgo bajo, vamos a colocar menor a 20. Si es un riesgo medio, entre 20 y 40. Y si es un riesgo alto, entre 40 y 100. Entonces eso es lo que nos faltaba, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos prácticamente nuestro sistema de SPD número 1. SPD 1. El siguiente SPD también, según la normativa, ¿verdad? Que hemos elegido nuestro cuadro resumen. Esto es tipo 1 y esto también es tipo 2 y esto es tipo 2, ¿verdad? Si regresamos a nuestro cuadro, ¿verdad? Hemos dicho que estamos en la parte fotovoltaica, vamos a borrar. Estamos aquí, ¿verdad? Fotovoltaica DC tipo 2, los dos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esta normativa. Vamos a regresar ahora. Y ya hemos elegido, ¿verdad? Nuestro SPD para los ambos casos, ¿verdad? Para el que está cerca a lo que es el inversor y cerca hacia los paneles. ¿Okay? Recordemos que hemos elegido 2 porque nuestra distancia fotovoltaica es mayor de 10 metros. En la parte AC, esto es la parte DC, en la parte AC va a ser lo mismo, pero no va a ser con descargadores DC. ¿Okay? Aquí estamos en AC, va a ser descargadores AC. Y obviamente eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Mientras tanto, déjenos sus comentarios. Si no les quedó muy claro, alguna cosa que quedan por aclarar, obviamente. Pero pueden dejarnos sus comentarios y vamos a hacer otro video para eso.